Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo especial de Inteligencia Económica. Mi nombre es Julio César Riascos y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas con la teoría de los ciclos políticos y el ciclo económico. Esta es una pregunta que me hacen dos estudiantes de la Universidad Austral de Chile y me comentan que les gustaría conocer mis reflexiones sobre el tema con base en la teoría, pero también con base en la evidencia. Entonces, yo voy a comenzar mi disertación explicando un poco en qué consiste el crecimiento económico y después trataré de relacionarlo con la teoría del ciclo político. Obviamente mis explicaciones serán unas explicaciones muy sencillas, no trataré de hacer una modelación o trataré de hablar de una complejidad al interior de las relaciones, sino que básicamente serán unos breves comentarios, unas breves impresiones. Entonces, lo primero está relacionado al crecimiento económico. Cuando hablamos de crecimiento económico nos referimos a la capacidad concreta que tiene la economía para producir bienes y servicios. Es importante que una economía produzca bienes y servicios porque los mismos sirven para satisfacer necesidades humanas. Recordemos que una parte de la economía tiene que ver con la satisfacción de esas necesidades y eso no es posible si no se produce. Al producir, las firmas deben emplear factores productivos y estamos hablando de factores como el capital, la tierra, el trabajo, incluso la tecnología entendida como el conocimiento. Y a la medida que las firmas mezclan estos factores, pues es posible que entonces sea una producción de bienes y servicios que sirva para esas necesidades. Pero cuando se produce es necesario generar un ingreso para los factores. Un ingreso, por ejemplo, para aquella persona que pone el capital de inversión, un ingreso, por ejemplo, para el trabajador que coloca sus capacidades, su fuerza de trabajo, su conocimiento. Esas remuneraciones a los factores son los elementos que permiten que posteriormente se cuente con un ingreso. Y al contar con un ingreso, entonces las personas, los agentes económicos, pueden tomar decisiones que están relacionadas a la inversión o también al consumo. Cuando se dirigen hacia el consumo, entonces empezamos a determinar esa satisfacción concreta de necesidades a partir de la producción y de los ingresos que ella misma deriva. Entonces, esto permite de alguna manera que cuando se produce, se obtengan ingresos y se pueda con esos ingresos consumir aquello que se produce. Y esto, si se repite varias veces en un ciclo a través del tiempo, pues nos permite tener un ciclo virtuoso. Ahora bien, el crecimiento de la economía se mide a través del Producto Interno Bruto, del PIB. El PIB es una medida que incorpora la sumatoria de valores agregados de los diferentes sectores, subsectores, actividades, ramas de la actividad económica para establecer cuál es el aporte que cada una de estas ramas, que cada una de estas actividades le hace a la economía en su conjunto. Y para ello se toma un periodo de tiempo determinado que puede ser un trimestre o puede ser un año y esto se valora a precios de mercado.
Cuando nosotros tenemos estas estadísticas y las graficamos, por ejemplo, en el tiempo a través de una tasa de variación porcentual, podemos encontrarnos que la economía experimenta ciclos. Por ejemplo, cuando las firmas tienen una gran cantidad de capital de inversión, precisan una gran cantidad de trabajo, incorporan tecnología y esto se combina y como resultado se tiene un gran crecimiento por parte de las firmas, de los sectores. Entonces la economía crece y nos encontramos en auge. Pero también existen periodos en donde las firmas no cuentan con dotaciones de capital, no existe el suficiente trabajo, todo lo que se produce no necesariamente se vende. Entonces las firmas atraviesan una situación de crisis y esto naturalmente tiene repercusiones sociales importantes. Si lo vemos así, la economía se parece mucho al estado de ánimo de una persona. Cuando una persona está contenta, cuando se encuentra con sus amigos, cuando se siente querida, se siente feliz, entonces se podría decir que la persona se encuentra en auge. Y esto se parece al comportamiento que experimentan las firmas cuando, ¿cierto?, son capaces de producir, se generan ingresos y se estimula el consumo, por ejemplo, de los trabajadores. Pero también existen situaciones críticas y esto sucede, por ejemplo, cuando las personas no se encuentran bien emocionalmente, tienen problemas, existen dificultades, la persona se siente sola y entonces se entra a una situación de crisis. Cuando las personas salen, por ejemplo, de una situación de crisis y pasan a una situación de bienestar, de auge, decimos que las personas atraviesan por una fase de recuperación. Lo mismo le pasa a la economía. Cuando las firmas pasan de esa situación crítica a una situación mejor, entonces a ese periodo igualmente se le llama recuperación económica. Pero cuando, por ejemplo, una persona pasa de una situación de auge a una situación de crisis, a eso le llamamos una recesión y es lo mismo que le pasa a las firmas, a la economía, a los consumidores, cuando después de haber experimentado un auge, entonces ahora se enfrentan a una crisis. En economía lo que se intenta mediante una serie de políticas, que pueden ser políticas estatales, de orden fiscal, de orden monetario, cambiario, es tratar de mantener la economía el mayor tiempo posible en el auge y contribuir a que exista un menor periodo posible en épocas de crisis. Pero no siempre esto depende de unas políticas estatales, por ejemplo, porque también debe ser el resultado del quehacer de las actividades privadas, de las motivaciones que tengan los empresarios y de las decisiones que tomen individualmente y de forma colectiva también los consumidores. Esto nos genera entonces ese comportamiento cíclico de la economía día a día que depende fundamentalmente de decisiones humanas y por eso la economía es una ciencia que estudia el comportamiento y el comportamiento humano es complejo porque hablamos de elementos no solamente de naturaleza social, sino también incluso biológica y humana. Existen, por ejemplo, sistemas cognitivos, existen sinapsis cognitivas, existen también elementos de naturaleza psicosocial, existen intereses económicos, existen elementos de naturaleza neurosensorial, neuroreceptores, neurotransmisores, elementos todos que se combinan para explicar las decisiones que tomamos día a día, no solamente a nivel económico, sino a diferentes niveles. Y
de alguna manera todo esto pues, contribuye a explicar ese ciclo económico que es el resultado de nuestras actividades, decisiones económicas. De otra parte existe un ciclo político, y en el ciclo político lo que nos encontramos es a un gobierno con una serie de políticas, con una serie de planes, de proyectos, de actividades concretas y de instrumentos de política que precisan, en el estado más ideal de las cosas, maximizar el bienestar de la sociedad al mínimo costo que sea posible. Un gobierno, un estado, para funcionar necesita unos recursos, y esos recursos generalmente se desprenden de los impuestos que pagan los contribuyentes, que pagan las personas a través de la generación de ingresos que produce la economía. Por ejemplo, un Estado debe encargarse de la administración de justicia, de la seguridad y, por ejemplo, de algunos gastos que son necesarios para apoyar programas, proyectos que se enfoquen en la población más vulnerable. Entonces, buena parte de la política se basa en el comportamiento de la misma economía. Cuando la economía se encuentra en una situación de auge, es posible que las personas puedan pagar una mayor cantidad de impuestos o que paguen impuestos de una manera más precisa. Y esto contribuye a que el Estado pueda realizar sus labores de vigilancia, de seguridad, de administración de justicia, de financiamiento del gasto público social. Pero cuando la economía tiene dificultades, cuando en la economía nos encontramos con una situación crítica, pues el Estado no puede recibir los recursos que necesita y por lo tanto se encuentra en una situación de déficit. Y lo que el Estado a veces debe hacer es acudir al financiamiento de deuda, que puede ser deuda interna o también deuda externa, y eso lo hace mediante la emisión de unos bonos, de unos títulos que ofrecen, por ejemplo, algunas condiciones de rentabilidad, de riesgo y de liquidez. En suma, cuando la economía está bien, eso permite que los mandatarios, los partidos políticos que se encuentran en el poder puedan tomar decisiones y esas decisiones puedan, por ejemplo, tener repercusiones positivas en la sociedad toda. Pero cuando en la economía tenemos dificultades, pues los gobiernos generalmente no tienen las capacidades, no tienen los recursos para inyectar las ayudas, inyectar, digamos que, los recursos que la sociedad necesita. Esto en el estado más ideal de las cosas. Un economista cuya naturaleza de estudios estaba relacionada con las actividades de política fiscal, Richard Musgrave, planteó algunos de los principios fundamentales de las finanzas públicas. Pero también Richard Musgrave planteó que en ciertas latitudes, en ciertos contextos, en ciertas dimensiones temporales, el Estado no persigue un fin necesariamente social. Y esto a partir de los intereses de los partidos políticos que, por ejemplo, buscan mantenerse el mayor tiempo posible en el poder, implicando incluso que no persiguen necesariamente el bienestar social. Si nosotros lo pensamos con calma, por ejemplo, en esta teoría, se plantea el hecho de que cuando un partido político llega al poder, necesitó financiar su campaña como si fuese una función de producción a partir de la combinación, por ejemplo, de inversión de capital, del trabajo de un equipo de personas y de un conocimiento. Y cuando se llega al poder, entonces lo que debe hacer
este partido político, igual que como lo hace una firma, es generar el pago por la inclusión de esta combinación de factores. Y entonces, cuando el partido político está en el poder y lo que debe hacer es pagar esta combinación de factores, pues aparecen ciertos intereses que no son necesariamente intereses sociales, sino que son intereses particulares. Entonces, algunos, por ejemplo, inversionistas, llamémoslo así, de las campañas políticas, no necesariamente están solicitando que se les haga una devolución de los recursos que se utilizaron en la campaña, sino que están precisando, por ejemplo, alguna serie de factores políticos, de, por ejemplo, arreglos de naturaleza institucional y jurídica que les beneficie, por ejemplo, algunas operaciones comerciales o financieras. Y esto implica que, por ejemplo, visto desde esa lista, el partido político o el mandatario tiene ya unas restricciones para hacer un plan de gobierno, porque con los recursos con los que cuenta ese mismo gobierno debe entrar a favorecer ciertos intereses que le fueron interpuestos desde el financiamiento de sus campañas electorales, por ejemplo. Otra cosa es que cuando el partido político se encuentra en el poder, le interesa mantenerse el mayor tiempo posible en el poder y trata de hacerlo al mínimo costo. Cuando nosotros observamos este comportamiento, Musgrave teoriza sobre el hecho de que este comportamiento depende mucho de cómo se manipula al mismo ciclo político y cómo ese ciclo político influye en ese comportamiento económico. Así, por ejemplo, Richard Musgrave dice, mire, cuando, por ejemplo, un partido político se encuentra en un periodo de campaña para ser reelecto o para perpetuarse en el poder, lo que hace es tratar de endeudarse a partir del sector interno, a partir del sector externo, y con esos recursos tratar de financiar el gasto público social, incluso bajando los impuestos. Y ese gasto público se va a ver reflejado, por ejemplo, en una mayor demanda de consumo, en una mayor inversión de infraestructura. Esto genera una cierta movilidad para sectores como, por ejemplo, la construcción, el comercio. También al alimentar el consumo, esto genera mayor dinamismo en la producción de ingresos y esto genera un beneficio aparentemente notable para la sociedad, que puede complementarse con la reducción de impuestos, y esto, digamos que lo que pretende es generar una motivación en los consumidores que son vistos, digamos, como potenciales electores, y a los que se les insiste, por ejemplo, sobre la idea de que se han corregido los problemas fiscales que existían en la economía y que ahora el gobierno puede hacer inversiones y que esas inversiones, por ejemplo, van a verse reflejadas en una mejor situación social. Por lo tanto, el gobierno le pide a las personas que tengan en cuenta esta situación para que pueda tener continuidad en el próximo, periodo político. Cuando el partido político ya es electo, lo que plantea Musgrave es que dice, bueno, esas políticas de gasto, esas políticas de inyección basadas en deuda, no son sostenibles en el tiempo, por lo que entonces ese gasto, una vez ya el partido político está elegido, se corrige mediante su reducción. Se reduce el gasto público y se aumentan los impuestos para al mismo tiempo pagar la deuda, reducir el monto de deuda y tratar de mantener lo que sea más posible los recursos propios. Entonces, la economía obviamente se va a resentir, porque cuando la economía es objeto, digamos, de una manipulación política,
ese crecimiento artificioso del gasto que por otro lado puede generar efectos crowding out sobre la inversión, esto es el efecto de desestímulo a la inversión privada, pues no es tan mecánico el hecho de que al reducirse el gasto, nuevamente la inversión nuevamente compense todo eso que se transforma dentro de la demanda agregada. Por lo tanto, entonces, esa reducción del gasto tiene consecuencias, y es que hay muchas actividades que entonces ya no se llevan a cabo, no se genera el empleo ni la producción que se llevaba a cabo, y por lo tanto hay un debilitamiento en la generación de empleo y de ingresos y de consumo por parte de los agentes económicos. Pero al mismo tiempo el gobierno entonces coloca impuestos, lo que debilita todavía más la economía y acerca a la economía a una situación de crisis, teniendo en cuenta que esto tiene repercusiones sociales importantes. Y esto obviamente lo hace el partido político al principio del periodo. Por eso los principios de gobierno se caracterizan porque, por un lado, los recursos de gasto se reducen, pero por otro lado existen unas reformas de naturaleza fiscal que afectan a la mayor parte de la población, ya sean estos productores o ya sean estos consumidores. Y claro, al finalizar el periodo, entonces lo que el partido político, el gobierno de turno, intenta es llevar a cabo una política un poco más laxa en materia de impuestos y fomenta el gasto para generar un aparente estado de bienestar y así encauzar las decisiones electorales por parte de productores y de consumidores. De alguna manera, entonces, el ciclo político y el ciclo económico están relacionados. Y en buena medida, el hecho de que una sociedad se encuentre bien depende de qué tan bien pueda elegir. Y esto depende de su formación, de su información y de su propia decisión con base en la educación. También esto es importante porque la educación de calidad, la investigación, puede reducir de manera importante problemas como la corrupción. Pero esto en el fondo depende sobre todo de una cultura en valores. Y muy poco se habla de esto cuando se trabaja estos temas. Pero la economía funciona bien cuando, más allá de que estén bien los valores, por ejemplo, de una acción o de un bono, estén sobre todo funcionando como deben funcionar los valores de las personas. Y me refiero a que las personas tengan una situación en la que puedan hacer uso siempre de la moral, de la ética, y esto lo lleve a trabajar de la mejor manera sus decisiones, de tal suerte que todos, el sector público, el sector privado, la sociedad en conjunto, salga beneficiada. Sin pretender yo hacer un estudio profundo sobre los modelos de crecimiento y las relaciones e interrelaciones que existen entre lo económico y lo político, yo pienso que en la medida que lo planteaba Arrow, es importante que se tenga en cuenta que en una función de utilidad, esto es, las funciones que nos impulsan a tomar decisiones para finalmente ser felices, estén basadas no solamente en el consumo de bienes y servicios materiales, sino más bien también en el hecho de que deben existir unas valoraciones, unas motivaciones que deben tener en cuenta no solamente nuestro propio bienestar individual, sino el bienestar colectivo. Mi nombre es Julio César Riascos, esto es Inteligencia Económica. Por favor, si hay inquietudes, pueden dejarlas en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos.